Repito, muy buenos días a todos. Cordial saludo. Hoy vamos a realizar de manera virtual la clase que teníamos hoy de 9 a 11, ¿cierto? Del curso de Lógica Matemática K5. Entonces la vamos a realizar de 1 a 3. En esta sesión de clase voy a seguir, a continuar con toda la parte de función lineal desde donde quedamos el día lunes. ¿Listo? Solo necesito que nuevamente me confirmen si me escuchan claramente, si no hay interferencias, por favor. Muchas gracias, Wilson. Bueno, entonces en la clase anterior dialogamos sobre lo que era la función lineal, ¿cierto? Bueno, y antes de iniciar esta función lineal habíamos dialogado sobre lo que era una función como tal, ¿cierto? Y hasta donde recuerdo habíamos dicho que una función sencillamente era la relación, ¿listo?, que existía entre dos variables, ¿cierto? Si teníamos un conjunto acá y teníamos, por ejemplo, en una variable o en el conjunto 1A unos valores, ¿cierto? Y en el conjunto B teníamos otros valores, entonces había una relación o podían establecerse relaciones, ¿cierto?, entre los elementos del conjunto A y el conjunto B. A esa relación la solemos llamar función. La función, como les decía en la clase anterior, suele simbolizarse como f de x, ¿cierto? O también podemos utilizar g de h, o podemos utilizar x de t, ejemplo, ¿cierto? Donde f, g y h implican que es una función, x, h y t lo que van a implicar es que es la variable independiente de dicha función. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Ok. Ahora bien, lo otro que hablábamos dentro de las funciones era de tres términos importantes, que era el rango, ¿cierto?, el dominio y el codominio. ¿Cierto? Hablábamos de esas tres cosas importantes, ¿cierto? Decíamos que el rango de mi función f(x), ¿cierto?, se simboliza de esta manera. El dominio lo simbolizamos DOM de f(x) y el codominio, ¿cierto?, de esta forma, ¿vale? Entonces era la forma en que podíamos expresar, bueno, simbolizar estos tres elementos. Entonces recordemos, el dominio son todos aquellos valores, ¿cierto?, que puede tomar la variable independiente, ¿se acuerdan? Es decir, nosotros habíamos hablado de que la variable independiente generalmente la dejamos sobre el eje X cuando tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que sobre el eje X tenemos todas las variables, ¿cierto?, de todas las variables independientes, se conoce como el eje de las variables independientes. ¿Listo? Ahora bien, y que el eje Y es el eje de las variables dependientes. ¿Listo? Entonces decíamos que el dominio son todos aquellos valores que yo puedo tomar, ¿cierto?, que puede tomar la variable independiente. Y el rango son todos aquellos posibles valores que puede tomar la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, también les explicaba, compañeros, que
si nosotros, por ejemplo, tenemos en el grupo A, listo, los elementos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, mi dominio, perdón, listo, mi dominio, en ese caso, va a ser todos los valores de 1 a 4, ¿cierto? Y el rango, que digamos que son los dos elementos que más me interesan, van a ser los elementos A, B y C. Y el codominio, ¿cierto? Van a ser los elementos A, B, C. Perdón, aquí corrijo algo. El rango solo iría hasta B. Entonces voy a retomar lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, el dominio son todos los valores que puede tener la variable independiente. En este caso vamos a mirar que la variable independiente es A. El codominio son todos los valores posibles que puede tomar la variable dependiente. En este caso A, B y C. Y el rango son todos aquellos valores que realmente toma la variable dependiente. En este caso A y B. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ir borrando acá. No sé si hasta queda alguna inquietud. No sé si hasta queda alguna inquietud. Ok, eso lo estábamos hablando en la clase anterior. Entonces, en la misma clase anterior hablábamos de cómo graficar una función, ¿cierto? Entonces, antes de explicar cómo graficar una función, voy a retomar algo que también me interesa y al final voy a graficar una función como para cerrar este recuento de lo que hemos en la clase del lunes con un ejemplo. ¿Listo? Y explicaremos qué rango, dominio nuevamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, algo que también quiero explicar y que hablábamos en la clase anterior son los tipos de funciones. ¿Cierto? Ya hablábamos dentro de los tipos de funciones que teníamos funciones crecientes, ¿cierto? Funciones decrecientes y funciones constantes. ¿Listo? Entonces les recuerdo que si nosotros teníamos nuestro plano cartesiano X y Y, ¿cierto? Va a cambiar un poquito acá el color como para ir. Entonces si tenía una función de este tipo, ¿cierto? Donde por ejemplo aquí estaba A, uno de mis límites, y por acá estaba B, ¿cierto? Y yo veía que mi función crece, es decir, que A es menor a B y que obviamente el punto que proyecta aquí A, que va a ser f de A, y el punto que se proyecta aquí, que va a ser f de B, tiene el mismo comportamiento, es decir, que f de A es menor a f de B, hablamos de una función creciente, ¿cierto? Y se nota, siempre va en aumento. ¿Listo? Entonces teníamos ese tipo de funciones. Ahora, si lo que teníamos dentro de nuestro plano cartesiano X y Y es una función que tiene de pronto el comportamiento así, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, que esto sea A y que esto sea B. ¿Listo? Entonces veamos que A es mayor a B, pero las evaluaciones, perdón, aquí B, decíamos que A es menor a B, ¿cierto? Pero que al momento de ver la evaluación del punto en A y ver la evaluación o mi función evaluada en el punto B, ¿listo? Entonces va a tener que f de A va a ser mayor a f de B, es decir, tenemos comportamientos totalmente diferentes. Y en términos de una función constante, X y Y, ¿cierto? Mi función es constante, por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de rectas, ¿listo? En donde
si este es mi punto A, por ejemplo, y este es mi punto B, pues va a obtener que f de A va a ser igual a f de B, es decir, el punto donde lo evalúo, aunque A sea menor que B. ¿Listo? Entonces siempre va a obtener el mismo valor de mi función, así B cambie, o sea, los valores de X cambien. Esos tres tipos de funciones son importantes. ¿Listo? Tenerlas en cuenta. Eso se les explicaba porque dimos paso, si no estoy mal, a lo que era una función lineal. No, tranquilo, no hay problema. ¿Listo? Entonces, hasta aquí Juan solo estaba recordando lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, voy a retomar con un ejemplo. ¿Listo? Voy a tratar de resumir todo lo que he hablado con un ejemplo. Entonces voy a graficar una función. ¿Cierto? Y a partir de aquí, pues resumo todo lo que hemos mirado. ¿Listo? Entonces supongan que mi función, voy a denominarla f de t, es igual a t al cuadrado más 1. Esa es la función que me dieron. Ejemplo. ¿Listo? Ten en cuenta que t es mi variable independiente. Les repito, mi variable independiente es la que esté aquí encerrada. ¿Vale? Es decir, la variable que no depende de otra para poderse generar. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hago para graficar una función? Pues sencillo, creo algo que se llama una tabla de valores. Una tabla de valores donde voy a tener, por ejemplo, f de t y donde voy a obtener t. ¿Listo? Y entonces le damos valores a t, cualquier valor, el que usted decida. ¿Listo? Entonces podemos darle, por ejemplo, menos 5, menos 2, 0, podemos darle 1, 2 y 5. Digamos que quiero tomar esos valores. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de trazar aquí lo más derecho posible. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso cuando graficamos? Vamos a graficar la función y vamos a hallar el rango y el dominio. Bueno, entonces, ¿cómo grafico? Ya les dije que lo primero es generar mi tabla, ¿cierto? Darle valores a la variable independiente que en este caso esté, cualquier valor el que usted escoja. ¿Listo? Y entonces, ¿qué decimos? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, f, y el primer valor es menos 5, entonces f de menos 5 es igual, y entonces cojo menos 5, ¿cierto? Ese menos 5 va a representar t, entonces lo reemplazo aquí, menos 5 al cuadrado más 1. Y entonces, ¿cómo me queda esto? Menos 5 al cuadrado es igual a 25, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en su calculadora, más 1. O sea que esto me da 26. Entonces, cuando t vale menos 5, f de t vale 26. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, cuando t vale menos 2. ¿Listo? Entonces, reemplazo t por menos 2. En este caso lo elevo al cuadrado. Más 1. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, correcto. Más 1. Entonces me da 5. ¿Cierto? Ahora, cojo cuando f vale 0. Si f vale 0, entonces ¿qué tengo? 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado, 0 más 1, pues me va a dar 1. Entonces tengo aquí, bueno, cuando vale menos 2 dijimos que valía 5, cuando vale 0 vale 1. Y así con los demás valores, muchachos. Ustedes siguen haciendo el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a montar la tablita. Yo ya aquí manejaré los valores. Listo. Estoy borrando aquí un poquito para abrir espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes decíamos que aquí es 26, aquí es 5, aquí es 1, ¿cierto?
Ahora bien, cuando t vale 1, si t vale 1, 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. ¿Qué pasa cuando t vale 2? 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. ¿Qué pasa cuando t vale 5? 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. ¿Cierto? Y tengo mi tablita de valores. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esta función. Para graficar utilizamos algo que ustedes conocen muy bien, se llama el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo acá. Listo, tengo mi eje X y tengo mi eje Y. Listo. Ahora bien, recuerden que en el plano cartesiano lo que nosotros graficamos, lo que nosotros ubicamos aquí, son coordenadas. ¿Listo? En un plano cartesiano, ¿cierto? Se ubican coordenadas. Y esas coordenadas van X, Y. Siempre primero es un valor de X y luego un valor de Y. En nuestro caso, ¿cómo tenemos esas coordenadas? De la manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, esas coordenadas las vamos a obtener con estos puntos de aquí. Aquí voy a tener diferentes coordenadas. ¿Listo? Les repito, siempre colocamos primero el valor en X y luego el valor en Y. Entonces, en este caso mi valor en X es la variable independiente, en este caso es t, ¿cierto? Entonces sería menos 5,26 y ese es un primer valor. El otro sería menos 2,5, la otra coordenada sería 0,1, la otra coordenada sería 1,2, la otra coordenada 2,5 y la otra coordenada 5,26. ¿Listo? Y esos son los que yo voy a ubicar en el plano cartesiano y vamos a graficar. ¿Ok? Bien. Entonces, espero entonces ustedes tengan anotados esos valores. ¿Listo? Yo voy a borrar. Bien. Y voy a continuar. Entonces les decía que bueno, tenemos nuestra función f de t, que es igual después de todo el proceso a t cuadrado más 1. ¿Listo? Y que para graficarla ya hemos hecho una tabla de función de valores que teníamos f de t y t, ¿cierto? Con valores de 26 cuando vale menos 5, 5 cuando vale menos 2, 1, 0, ¿cierto? Aquí teníamos 2 cuando vale 1 y teníamos 5, 2 y 26, 5, si no estoy mal. Y que con esto habíamos construido unas coordenadas, ¿cierto? Voy a cambiar de color un minuto acá. Este me había generado la coordenada menos 5,26. Este me ha generado la coordenada menos 2,5. Este es la coordenada 0,1. Este 1,2. Este 2,5. Y este 5,26. Y que estas coordenadas son las que vamos a graficar. Entonces, yo me acuerdo que les decía que en nuestro plano cartesiano ¿cierto? Nosotros vamos a ubicar esos valores. Entonces recuerden que aquí en el eje X vamos a ubicar las variables independientes. La variable independiente que en este caso, ¿cierto? Para este caso va a ser t. Y aquí va a ser f de t.
¿Listo? Entonces empezamos a ubicar las coordenadas. Entonces recuerden que lo otro que también les decía es que cuando que nosotros deberíamos graficar de manera correcta, y es que en el eje X debemos poner valores o múltiplos de un número, ¿cierto? Y que siempre estén a la misma distancia. Entonces miramos qué me sirve. Como tenemos estos valores, podemos hacerlo de 2 en 2. Entonces podemos decir, bueno, por aquí está 2, 4, 6, ¿cierto? 8. Por aquí tendríamos menos 2, menos 4, menos 6, ¿cierto? Menos 8, por ejemplo. Y en términos del eje Y, ¿cierto? Como tenemos aquí estos valores, podríamos hacerlo de 5 en 5, ¿cierto? Entonces tendríamos 5, por acá 10, por aquí 15, por aquí 20, 25, 30, ¿cierto? Y lo mismo hacia abajo, menos 5, ¿cierto? Y así sucesivamente. Recuerden que esta distancia, en términos de longitud, debe ser la misma que esta distancia. ¿Listo? Para que los puntos me queden bien graficados. Ahora, lo que hacemos es ubicar las coordenadas ahora sí. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando x vale menos 5 estaría aquí, o cuando t vale menos 5, más o menos acá, ¿cierto? F de t vale 26, esa 26 sería un poquito como por aquí. Entonces, si uno de esas líneas imaginarias, el punto me daría más o menos por acá. Ahí tendría un punto. Ahora, cuando vale menos 2 es aquí, vale 5. O sea, aquí más o menos. Me dice que cuando vale 0 vale 1, voy a ponerlo acá. Cuando x vale 0, pues y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 2, entonces un poquito más arriba, ¿cierto? Cuando vale 2 vale 5, cuando vale 5 vale 26, ¿cierto? O sea, más o menos por acá. Y si unimos todos los puntos, como les decía, esto más o menos me da esta gráfica, ¿cierto? Y esa es la forma de graficarlo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Ok. Entonces eso es lo que vimos en la clase anterior. Cómo graficar. Ahora, ya tenemos claro cuál es nuestra función. Ahora lo que tenemos que hallar es el rango y el dominio, ¿cierto? Entonces les decía que miramos primero el dominio de mi función f de t. El dominio son todos aquellos valores que puede tomar el eje x, o en este caso pues t. Entonces, ¿qué son todos esos valores? Si nosotros seguimos dándole valores a t, ya por ejemplo menos 100, 100, 200, ella va a seguir dándome valores en f de t. O sea que si analizo detenidamente, yo no puedo decir que el dominio va de menos 5 a 5, no es correcto. En este caso, como puedo observar, puede ir de menos infinito hasta infinito, porque si yo sigo dándole valores tanto positivos como negativos a t, la función me va a seguir ampliándose también en f de t, es decir, en y. Ahora bien, miremos el rango. El rango de mi función f de t tendríamos que analizarlo muy bien. Miremos, si yo le doy un valor negativo, ¿cierto? Para este caso, mire que mi función me da un valor positivo. Si le doy un valor positivo, me da también positivo. Si le di 0, miren que me dio 1. Desen cuenta que mi función en y no va a bajar de 1. Por eso, en este caso, va desde 1, ¿cierto? Porque es donde inicia, desde 1 en y hasta infinito. Porque si yo le sigo dando valores, como les decía, a x, la función va a seguir creciendo también en y puede parar en cualquier punto. Entonces va de 1 a infinito. ¿Listo? No sé si hasta aquí es claro.
Listo. Entonces eso era lo que veíamos en la clase anterior. ¿Listo? Ahora bien, vamos a continuar. Entonces, ya que vimos todo esto, vamos a hablar ahora sí de la función lineal. ¿Listo? Bueno. Entonces, sí señor, el rango, Juan Pablo, es medido sobre el eje Y, siempre. El dominio usted lo mide sobre el eje X, el rango lo mide sobre el eje Y, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de lo que conocemos como función lineal. Bueno, bien. Vamos a mencionar varias cosas, varias características. La primera, la función lineal siempre me da una, al graficarla, me da una línea recta. Siempre. Cuando la grafique siempre me va a dar una línea recta. ¿Listo? Lo otro, la función lineal, la que generalmente conocemos, tiene la siguiente forma. Y es igual a mx más b. Esta es la ecuación o la representación algebraica de la función lineal, donde hay que tener en cuenta varios elementos. Esto que conocemos como m, esta m, solo esto, se le conoce como pendiente. ¿Listo? Y este punto que estoy señalando aquí, B, lo conocemos como el punto de corte. Y el punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Ahora bien, hay varias cosas de la función lineal, ¿cierto?, que van a ser importante analizar. ¿Ok? Y cuando hablo que es importante analizar, es a partir de la pendiente. Sí, Juan Pablo, habíamos dicho en la clase, lo que pasa es que por eso les generalicé. Mire, la función lineal como tal, o sea, voy a hacer aquí un paréntesis. Así la pizca casi no se nota. Acá. La función que nosotros sabemos como lineal, ¿cierto? Realmente es y igual a mx. La función afín es y igual a mx más b. Lo que sucede, Juan Pablo y compañeros, es que en la mayoría de ocasiones, la gente en general suele llamar a función lineal a esto. Y si usted se da cuenta, la función lineal está inmersa dentro de la función afín. Está inmersa cuando, por ejemplo, el punto de corte sobre el eje Y es 0, es decir, pasa por el origen. Entonces, por eso se mete ahí. Uno en general llama a esto función lineal porque me da una línea recta. ¿Listo? Entonces, por eso les decía en la clase, vamos a manejarlo de esta manera, la función lineal en general. ¿Listo? Le vamos a dar nombre de función lineal. ¿Listo? Y ya, la idea es que tengamos en cuenta esta que es la principal, ¿vale? Pero es válido el comentario, Juan Pablo, no se preocupe, o sea, está muy bien. ¿Listo? Ahora bien. Listo. Ahora, hay algo importante que debemos hablar de la función lineal, la función afín, y es la pendiente. ¿Listo? La pendiente, como les anotaba yo en su momento, nos permite identificar varias cosas. Primero, la pendiente debemos recordar que es el grado de inclinación de la recta. ¿Listo? Que lo segundo, que de acuerdo a ese grado de inclinación, si vemos que m es mayor a 0,
¿cierto? ¿Qué va a pasar? Mi función es creciente. Si m es menor a 0, la función es decreciente. Y si m es igual a 0, la función es constante. Y era lo que veíamos anteriormente. ¿Se acuerdan los tres tipos de funciones? Entonces, fundamental tener en cuenta eso. Como les decía, a veces solo con tener la ecuación yo ya sé qué tipo de gráfica voy a obtener. ¿Listo? Entonces, miremos, para ser más claros, m mayor a 0, m menor a 0, n igual a 0. A nivel gráfico, si yo trazo un plano cartesiano XY, 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 ¿qué funciones puedo tener o qué tipo de gráficas? Si es mayor a 0 es una función creciente, puedo tenerla de este tipo. ¿Sí? Claramente, usted también podría verla así, ejemplo. ¿Sí? O sea, diferentes formas de función creciente, ¿no? Una más así, entonces diferentes formas. Si mi función es menor a 0, va a tenerla de esta manera. ¿Listo? Se ve que cae. Y si es igual a 0, pues la función es constante, como les decía, de esta manera. ¿Listo? Entonces, ese es el punto gráfico. No, cuando es una curva, bien, David. Lo que pasa es que cuando hablamos de curvas, voy a poner aquí el ejemplo. Yo tengo mi plano y me dan esta función. Esa es una función curva. ¿Qué pasa? Que aquí hablamos de pendiente en un punto, analizamos un punto. Entonces miramos en ese punto cómo se comporta una línea recta. Qué tan perpendicular es a ese punto. ¿Listo? Y hablamos de la función, de la pendiente en ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces no, nosotros cuando manejamos pendiente en curvas, generalmente hablamos de otro concepto que es el concepto de la derivada. ¿Listo? Que es el cambio de una variable respecto a otra. Entonces ya aquí la vaina es un poco más compleja. Y entonces les repito, en una función yo analizo, por ejemplo, en este punto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo trazo una línea recta sobre ese punto? ¿Sí? Esa línea recta es paralela, perpendicular, secante, tangencial a dicho punto. Entonces, dependiendo de su comportamiento, ¿listo? Yo podría definir qué tipo de pendiente es. ¿Listo? Pero en este caso, y no es por salirme pronto del paso, no lo vamos a analizar con funciones curvas, sino únicamente con la recta. ¿Vale? Ok. Ahora bien, lo otro importante de la pendiente, fuera de definir esto, es su fórmula. M, matemáticamente la pendiente se calcula como la diferencia entre un Y final menos un Y inicial sobre un X final menos un X inicial. Entonces, ¿qué pasa? Que suponemos, ¿cierto? Que a nosotros nos dan dos valores. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente, como para ir avanzando. ¿Listo? Entonces, suponga que usted le dan 2 puntos. Voy a borrar todo esto. A usted le dicen, dados 2 puntos que pasan por una recta,
calcule la pendiente. Entonces suponga que esos dos puntos, digamos un punto A es menos 2, menos 1, supongamos. Y un punto B, ¿cierto? Es 3,2. Ejemplo, esos son los dos puntos. ¿Listo? Si usted lleva esto a una gráfica, si ustedes llevan esto a una gráfica, ¿cierto? Y ubican esos dos puntos, porque aquí ya vemos que esto es 1, esto es 2, 3, 4. Sí, señor, claro que lo podemos graficar, Nicolás. Esto va a ser menos 1, esto va a ser menos 2, esto va a ser menos 3, ¿cierto? Y aquí estoy tratando de graficar 1, 2, 3 y 4. Recuerde que en el plano cartesiano, Nicolás y compañeros, graficamos puntos. Puntos, y usted ya los tiene. Entonces ubiquemos el punto. Ubicamos el punto menos 2, menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Bueno, por acá me faltó menos 1. Entonces, des en cuenta que el punto estaría por acá. ¿Cierto? Cuando x vale 3, y vale 2. O sea, por acá. ¿Cierto? Y sobre esos dos puntos es que pasa una recta. Mire que ahí ya la tengo. Yo grafiqué mis dos puntos y pasa la recta. Me dicen, venga, calcule la pendiente de esa recta. Des en cuenta, por ejemplo, muchachos, antes de resolverla matemáticamente, que la pendiente de qué tipo sería. ¿Creciente, decreciente o constante? Correcto, Juan Pablo, la pendiente sería creciente. Muy bien, David. No sé, de pronto sí, por eso hay que poner mucho cuidado. Sí, sí, sí. No, no tan así. Hay unas, no, tan fáciles no creo. Hay unas mejores. ¿Listo? Entonces miren, bien, David, Nicolás, la pendiente es creciente, o sea que yo debo tener... Sí, cómo no. Ok, miren muchachos, usted les decía, des en cuenta que la pendiente, estoy de acuerdo con Terán. Recuerden que todo está siendo grabado y monitoreado para la prestación de su servicio. Ok, entonces lo que dice Juan Pablo y lo que dice David es que como la pendiente es creciente, me debe dar m mayor a 0, o sea, un valor positivo, ¿cierto? Entonces ahora sí hagámoslo analíticamente. Entonces decíamos que m es igual a un y final menos un y inicial, ¿cierto? Sobre un x final menos un x inicial. Recuerden entonces que va a tener usted en cuenta que cada punto, recuerden que cada coordenada que tiene, cada coordenada tiene un punto x, y. O sea que usted aquí tiene un x, aquí tiene un y, aquí tiene un x, aquí tiene un y, ¿cierto? Pero aquí es visible. ¿Cuál sería mi inicial? ¿Cuál sería mi punto inicial? Este, ¿cierto? Que sería A. Y mi punto final sería este, de cierta manera. Entonces, ¿qué va a hacer? Que usted coge el y final. El y final es el y del punto 2, o sea, 2. Menos el y inicial, que en este caso sería menos 1. ¿Aló, me escuchan? Nicolás, ¿me oye ya? Nicolás. ¿Sí ya me escuchan? Listo, gracias. Entonces les decía, ustedes deben revisar o darse cuenta que usted tiene un X y un Y en cada punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que B digamos que está de acuerdo a la posición creciente de la recta, va a ser mi punto final. Entonces, por eso, este Y del B va a ser Y final y este X va a ser X final. Entonces, este va a ser un X inicial y un Y inicial. Entonces, yo organizo. Y final es 2 menos, ojo porque este es el menos de la fórmula, mírenlo acá, menos el y inicial que es menos 1.
sobre el x final, que en este caso sería 3, menos el x inicial, que en este caso sería menos 2, ¿cierto? Y entonces ustedes operan 2 menos menos 1, entonces sería 2 más 1, porque menos por menos da más, y 3 más 2, o sea que en este caso me daría 3 quintos. Y ese sería el valor de m, 3 quintos. Y miren que me dio positivo, o sea, mi pendiente es consistente con el tipo de función. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta aquí alguna inquietud? Listo, entonces desen cuenta que es muy sencillo. Ahora, vamos a poner esto mucho mejor, vamos a darle a esto un poco más de interés, de que volvamos lo interesante, porque hasta aquí estos puntos son muy sencillos, muy fáciles, ¿sí? Entonces vamos a ponerle algo de interés a eso. Entonces hasta aquí usted ya comprendió lo que es si usted le dice Terán, yo lo dejo que usted opine, tranquilo, recuerde que usted está siendo grabado, ¿no? Ok. Bien, entonces, como les decía, ¿alguien más fuera de Nicolás no oye? Entonces, Ángel me escucha, David, Juan, bueno, hay dos Juan, Nicolás, Camilo, ¿me están escuchando? Ok, listo. Yo creo, muchachos, que a veces puede ser una acción de cerrar y entrar, puede ser su conexión a internet. O lo segundo, Nicolás, es de pronto conseguir sus manos libres. Listo, puede ser su computador. Ok, entonces trate como de revisar eso. Bueno, bien, démosle al señor Nicolás, sigue conectado. Bueno, Nicolás no ha salido. Entonces, bien. Entonces, bueno, señores, hasta aquí la vaina es sencilla. Y bien, sí, también pueden conectarse por celular y escucharla como lo está haciendo Juan Sebastián. Eh, eh, yo creo que ya es cosa de tu equipo, Nicolás. Me preocupa porque hasta donde veo la mayoría. Sí, yo también creo. A ese Ángel nunca lo he visto. Sí, Ángel Eduardo Díaz es parte del curso. Aquí solo están montados sus compañeros. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que ir a clase. ¿Mm? Entonces no se preocupen. De pronto es eso. ¿Listo? Bien, entonces muchachos, aquí les voy a explicar algo que hacer fundamental y que sí sé que entra en el parcial. ¿Listo? Entonces, voy a explicar algo para poder ingresar a dos conceptos que sé que entran en el parcial. Muchas pilas. ¿Listo? Recuerden que mi clase es de 2 horas, muchachos. Yo me voy a gastar las 2 horas. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómense 2 minutos. ¿Listo? Tomémonos 2 minutos. Son las 2 en punto. A las 2:02 yo vuelvo. ¿Listo? Igual que ustedes. Tómense 2 minutos. No se desconecten. Démosle esos 2 minutos a Nicolás a ver si soluciona su problema auditivo. Digo, su problema de sonido. Y volvemos. ¿Listo? 2 minutos. No más. ¿Ok? Entonces, quedamos así, 2:02 vuelvo, ¿listo? Para que continuemos con la clase, para explicarles lo que manches y agüita, porque lo que viene entra en el parcial, señores. Se lo repito, entra en el parcial. Ya nos vemos. You are now muted. Todo el tiempo que se van. Ahorita se bañan los dos. No.
No, es una función lineal. Ya es para el mismo, pero está a punto de tratar la cocina. Pero porque saliste. No, no, no. Tú me envías una foto que Donde dice que hasta el 7 de enero se puede volver a aplicar en la población. El problema es que te hagan seguir hasta el 28, eso es lo que a mí me parece. Tú sabes que a mí esa plata, pues sí, bendita sea, y bienvenida, pero no va a comer plátano. también el descanso es necesario. Un año seguido de trabajo es algo que me parece. Que ahorita puede que lo puedas hacer, pero el otro año en algún momento te vas a sentir quemado si no descansas un mes por lo menos. Y tú, pues, sí, Ya terminaste de trabajo. ya hasta que lo vas a trabajar. Después de eso sigues y sigues que. Digamos todo lo que como que no me gusta. Porque eso mucha televisión. Así, yo creo que sí. Sí, porque yo sé el último. Vas a ver cuándo vuelve. Este debe dormirse temprano porque se duerme súper temprano. ¿Qué, mi amor? ¿Estamos en qué? En la biología. Ay, pues madre. ¿Y cómo al tiempo? Pues sí, mi amor, pero ¿cómo le ponen cuidado a 2 personas al tiempo? Ya grabada, después la verán. ¿Estás lleno? Yo te la guardo para más tarde, bueno. You are now unmuted. You are Me- now muted. Buenas You are now tardes. unmuted. ¿Me escuchan? Jóvenes. Listo, retomemos. Entonces, espero que ¿cómo se llama? Que Nicolás haya podido solucionar su problema de sonido. Entonces, bien muchachos, como les dejé aquí, hasta aquí vimos o revisamos lo que era la pendiente, la función de la recta. Mire que son cosas muy simples. Realmente aquí tener claro algo muy simple. Cuando hablamos de la función lineal, y ya expliqué, Sebastián, vamos a mantenerla de ese orden, aunque lo que yo dije en la clase pasada es correcto. La función lineal tiene esta forma: y igual a mx más b, ¿cierto? Donde m es la pendiente, y ya sabemos que la pendiente está por un valor y final menos un valor y inicial sobre
x final menos x inicial. ¿Listo? Esas son cosas muy claras y usted ya lo deben tener claro. ¿Listo? Y tener en cuenta que para graficar, si usted desea graficar, pues usted utiliza el plano cartesiano. En donde usted coloca coordenadas x, y. ¿Listo? Ahora bien, espero eso haya sido muy claro. ¿Listo? ¿Qué necesitamos ahora comprender? Yo voy a borrar esto último que no es importante. Y lo que es claro ahorita tener en cuenta es que existe algo que va a ser muy útil y que se llama ecuación de la recta. ¿Listo? La ecuación de la recta tiene la siguiente forma. La ecuación de la recta la podemos ver, bueno, desde la parte, como le solemos decir, lo canónico. Desde la ecuación de la recta canónica, ¿cierto? Tiene una forma y también está la ecuación de la recta general. ¿Listo? Y todas parten de la que ustedes, de esta, todas parten de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación canónica? La ecuación canónica es la siguiente. Está definida como y final menos y inicial igual a m que multiplica un x final menos un x inicial. ¿Cierto? Y esta ecuación sale de la ecuación de la pendiente, si ustedes se dan cuenta. Porque lo único que hago es que esto que está dividiendo aquí en el denominador lo paso a multiplicar y miren. Y esa es la ecuación canónica de la recta. ¿Listo? Y la ecuación general es igual a algo que se conoce como AX más BY más C igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que es esta misma ecuación, pero igualada a 0. ¿Listo? Entonces, AX es lo que acompaña a X, que en este caso va a ser la pendiente. ¿Listo? BY, ¿cierto? Va a ser el valor que acompaña a Y, el valor numérico, y C, pues el término independiente, es decir, el punto de corte. ¿Listo? Estas ecuaciones a veces no las piden, es decir, nos dicen, oiga, muéstremelas así o muéstremelas A. ¿Listo? Pero entonces yo les voy a explicar tranquilos, con ejemplos, cómo puedo ir de una a la otra, cómo puedo moverme en las tres ecuaciones, porque realmente, muchachos, nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ir de la ecuación, llamémoslo, de la ecuación y final menos y inicial igual a mx final menos x inicial. Yo puedo ir de esta ecuación a esta ecuación, y igual a mx más b, y de esta ecuación puedo ir a la ecuación general, ax más by más c igual a 0. ¿Listo? Puedo navegar así. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna inquietud? Profe, en la general cada una es que, o sea, bueno, en la general A viene a ser la pendiente, ¿sí? O sea, es el coeficiente que acompaña a X, el valor numérico. B, el valor numérico que acompaña a Y, y C, el término independiente que no va acompañado a nada, en este caso B. ¿Listo? Y todo es igual a 0.
¿Listo? Ok, regáleme 2 segunditos, yo reviso una cosa y ya continúo, por favor. You are now muted. Profe Iván, ¿cómo está? Mira, en primer lugar tú creaste ya la conferencia. Claro, a ellos les va a aparecer un botón que dice unirse. O sea, ojo, profe Iván, usted crea la conferencia. El primero que debe ingresar para poderle dar paso a los estudiosos es usted. Si usted no ha ingresado, ellos no van a poder unirse. Bueno, entonces, una vez usted ingresa, a ellos les va a aparecer un botón que dice unirse. Y en ese botón ellos ingresan. ¿Listo? Ahora bien, profe, cuando usted desee cargar una presentación, les repito, debe ser un archivo PDF, ¿listo? Usted va en el botón inferior, cuando le abra ya la ventana de la videoclase, en el botón inferior aparece un más, y en ese más dice cargar presentación, usted la puede cargar ahí como archivo PDF, ¿listo? Usted la arrastra y después le da en el botón superior que dice cargar y espera que cargue, y una vez el cargue, lo devuelve a usted a la página principal, ¿listo, profe? Profe Iván, si usted le es posible, revise el archivo que yo creé. Ahí trato de ser lo más explicativo posible frente a eso, ¿vale? Quedo atento. Ahora, usted puede compartir pantalla con el botón que aparece en la parte inferior. Cuando usted ya ingresó a la videoclase, en la parte inferior, ¿listo? Le debe aparecer como un monitor, un pequeño monitor. Ahí ese espacio es para compartir pantalla. Bueno, You are now unmuted. volví. Entonces, bien, muchachos, decíamos que estas son lo que necesitamos. Entonces, vamos a empezar a manejar la ecuación de la recta porque es fundamental. ¿Listo? Entonces, espero hasta que haya sido claro todo. Entonces, bien, ahora que viene la ecuación de la recta, se puede construir bajo tres opciones. Uno, usted la puede construir, se le dan un punto y la pendiente. Dos, si le dan 2 puntos. ¿Listo? Y la otra opción, punto pendiente, 2 puntos. No, ya, con esos dos usted puede construir la ecuación de la recta. ¿Listo? Entonces, ya les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. ¿Vale? No, necesitamos pendientes, tranquilo. Lo que pasa es que la idea, cuando uno, mire, generalmente los ejercicios que ustedes pueden tener en el parcial es encuentre la ecuación que pasa por los puntos o encuentre la ecuación que pasa por el punto y la pendiente, ¿sí? Y usted debe dar la ecuación de esta manera, usted la debe expresar así. ¿Sí? Cuando usted le pidan encuentre la ecuación, se la van a pedir para que la exprese de esta manera. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted pueda hacerlo así, simple. ¿Listo? Entonces, yo les voy a explicar en ambos casos cómo se maneja o cómo se hace. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Entonces, pues explicar que la funcionalidad de la que... Listo, entonces pónganle cuadra. Entonces, estas son las dos opciones que ustedes tienen, punto pendiente o dos puntos. Entonces, voy a poner un ejemplo, voy a empezar. ¿Listo? Entonces me dicen, determine, tengo que copiar el enunciado, muchachos, ustedes lo copian. Bueno, vamos a hacerlo así. Determine, voy a poner determine la ecuación de la recta que pasa, ¿cierto?, por el punto A 2, menos 4 y tiene pendiente menos un tercio. ¿Listo? Entonces le están pidiendo que usted halle una ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos esa ecuación? Pues muy sencillo. ¿Listo? Recuerde que la ecuación que ustedes deben dar respuesta, la ecuación a la que usted debe llegar, debe tener esta forma. Y igual a mx más b. Usted debe llegar a este tipo de ecuación, con lo que le dan aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, bueno. Entonces usted va a volver a tener en cuenta que va a poner solución. ¿Y usted qué va a hacer? Usted va a decir, ah, bueno, yo tengo un punto que es a 2, menos 4. Y conozco que m es igual a menos un tercio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted va a decir, bueno, voy a utilizar esta expresión. Y final menos y inicial, ¿cierto? Igual a m x final menos x inicial. Y usted va a reemplazar esto acá. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a tomar. Entonces, ¿usted qué conoce? Conoce un punto. Entonces, ese punto es su punto inicial. Entonces, usted va a decir y, ¿cierto? Y dejémosla como y. Pues aquí le ponemos y final, pero y menos mi punto y inicial. Mi punto y inicial es este, menos 4. Menos 4 es igual a m. M lo conoce usted, que es menos un tercio. De x, ¿cierto? Dejarla solo x, menos el punto x inicial, que es 2. Recuerden que esto es x, y. Siempre recuerden eso. Entonces usted ya opera, y menos por menos más 4 es igual a menos un tercio de x menos 2. Sigue operando. Entonces usted aquí va a tener y más 4 es igual a que hace propiedad distributiva, menos un tercio por x me da menos un tercio de x, menos por menos más, un tercio por 2 me da pues 2 tercios. ¿Listo? Y miren que hasta aquí vamos. ¿Qué pasa? Que este y, des en cuenta que de acuerdo a la fórmula debe quedar solo. Entonces esto que está sumando lo paso a restar y me queda y igual a menos un tercio de x más 2 tercios. Borro ahí que me quedó como mal. 2 tercios más 2 tercios menos 4, ¿cierto? Porque ese que estaba sumando lo pasé a restar. Operan esto nomás, porque es lo único que se puede operar algebraicamente. ¿Listo? Lo voy a hacer aquí al lado. Entonces tiene y igual a menos un tercio de x menos, ¿cierto? Usted ya debe saber operar menos 2 tercios más un cuarto, ¿no? ¿Cuánto da menos 2? ¿Cuánto da 2 tercios menos 4? Bueno, eso creo que da menos 10 tercios. ¿Listo? Y miren que ya tengo mi ecuación, miren, ya la hallé.
esa es la ecuación que me pedían. Muchas gracias, Juan Pablo. Miren que esa es la ecuación que me pedían. Mire, tengo y, si ustedes comparan, tengo y igual a m es mi pendiente, mire que me la estaban dando, x más el punto de corte con el eje, que es b, y listo, ya la y. ¿Ok? No sé si hasta que hay preguntas, muchachos. Sí, en pocas palabras, Juan Pablo, sí. No entendí ese X2, Camilo. No entiendo si hay preguntas o no. Pero es en cuenta que usted mira, ¿no? O sea, usted generalmente, Juan y compañeros, eh, usted debe tener en cuenta que si le dan un punto y la pendiente solo es hacer ese reemplazo. ¿Listo? Y encuentra la ecuación. Por eso le digo, la mayoría de veces que le piden la ecuación es este tipo de ecuación. Mire. Esta es la forma en la que usted debe llegar. Si por ejemplo el ejercicio le dijera, digamos, que el ejercicio aparte le dice, pongamos el otro ítem acá, ecuación, exprese la ecuación general. Ahora exprese lo que tuvo en ecuación general. Ah, pues muy fácil, porque usted ¿qué va a hacer? Pues igual a todo a cero. Entonces usted puede pasar esto que está restando a sumar. Entonces usted puede decir, ah, bueno, esto es 1/3 de x más y, esto que está sumando, que está restando lo pasa a sumar, más 10/3 es igual a 0. Y ya tiene la ecuación general, porque mire que recuerde que la ecuación general es ax más by más c igual a 0. Entonces tiene ax, by, c igual a 0 y ya, listo. Solo lo movió. Lo que hace cuando le piden la ecuación general es siempre mover todo al primer miembro. Es decir, pasar todo esto siempre acá. ¿Listo? Y ya. Y eso es todo. No es tan complejo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que solo... Perdón, hasta ahora me fijé. Cuando uno ahí la canónica para seleccionarla. No entendí la pregunta, Juan Pablo. No me es claro. O sea, mire, el ejercicio es sencillo. El ejercicio le dice, halle la ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene esa pendiente. ¿Listo? La ecuación que usted debe encontrar es una ecuación de este tipo. ¿Vale? Esa es la ecuación que usted debe encontrar, una ecuación de este tipo. ¿Vale? Esto. Entonces, ¿qué hace usted? Como usted le dieron un punto, usted lo reemplaza. Aquí y aquí. Ese hace su X inicial y la pendiente pues es M, entonces usted también la reemplaza. Lo que viene es proceso matemático. Dese cuenta que yo ese menos por menos me dio más, hice multiplicación, o sea, hice propiedad distributiva, multipliqué este con este y este con este, ¿cierto? Y llegué a este resultado, luego este 4 que está sumando lo pasé a restar, normal, en ecuaciones vimos eso, ¿listo? Operé solo estos dos términos porque los puedo operar, ¿cierto? Son dos números que no tienen parte literal, los opero y llego a esta respuesta. Y dése cuenta que esta ecuación tiene esta forma, mire. Tiene un y, tiene un mx y tiene el punto de corte. ¿Listo? Y si me dicen, venga, exprese esto en ecuación general, lo que hago es mover estos términos al primer miembro. Y ya. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos ahora a hablar qué pasa. Esto es con un punto y la pendiente.
¿cierto? Pero ¿qué pasa si no me dan punto y pendiente, si no me dan 2 puntos? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio que dice determine la ecuación de la recta. ¿Qué pasa? Por los puntos, mire, por los puntos. Y entonces pongamos así unos puntos fáciles. 1, 2, 1,2 y 3,4. ¿Listo? Entonces, insisto, mire, el anterior me dan punto y pendiente, en ese caso me dan solo 2 puntos. Recuerde, insisto, cuando usted le piden la ecuación de la recta, usted necesita llegar a una ecuación que tenga esta forma. Esta es la forma de la ecuación que usted debe llegar. Juan Pablo, excelente hermano, excelente Juan Pablo. Mire, muy bien Juan Pablo, espero que sepa lo que me está diciendo, pero bien. Entonces la solución, ¿dónde inicia? Usted tiene claro que debe llegar a esta ecuación, ¿cierto? Pero miren que lo que hizo Juan Pablo es muy adecuado, es correcto. ¿Sí? Cuando usted necesita llegar aquí, usted le dan 2 puntos, vuelvo a insisto, 2,b y le dan el punto B, 3,4. Para llegar aquí, lo primero que usted debe hacer, lo primero que usted va a hacer es hallar la pendiente. Esto es lo primero que usted debe hacer, hallar M, como dice Juan Pablo. Listo, entonces halla primero la pendiente. Entonces dentro de ese proceso, usted tiene que decir M es igual a Y final menos Y inicial sobre X final. Muy bien, Julián, menos X inicial, ¿cierto? Esto es lo primero que usted hace cuando le dan, repito, mire, cuando le dan 2 puntos y necesita hallar la ecuación, lo primero que va a hallar es la pendiente. Lo primero, halle la pendiente. Entonces usted ya tiene claro, mire, si usted grafica esto, repito, cuando usted grafique, usted se va a dar cuenta qué punto va a ser el final y qué el inicial. Si miran, cuando tengo 1, llévale 2 por acá. Voy a hacerlo rápidamente. Cuando tengo 3, por acá me va a dar 4. Entonces, miren que esa es la ecuación más o menos, la recta que ve más o menos darnos. Dense en cuenta que el punto más lejano es B. O sea que en ese orden de ideas, ya va a tener un X final, un X inicial, perdón, estoy cometiendo un error ahí. Se va a tener un X final, un Y final, un X inicial, un Y inicial. ¿Listo? Yo les pido el favor, gracias Juan Pablo, yo les pido el favor, siempre traten como de graficarla para que usted determine cuál de los 2 puntos va a ser el final y el inicial, porque a veces no es así tan rápido como lo acabamos de hacer, ¿no? Por si al caso. Entonces en ese orden de ideas vamos a corroborar que lo que dice Juan Pablo es correcto. Entonces Y final es 4, menos el menos de la fórmula, Y inicial es 2, sobre el X final es 3, sobre el X inicial que es 1. Entonces 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2, 2 sobre 2 da 1. Muy bien Juan Pablo, ya tienen la pendiente. Listo, ya hallaron la pendiente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Voy a borrar aquí algunas cosas. Ya hallamos la pendiente, entonces que necesito borrar esa gráfica. Entonces listo, ya dijimos con la ayuda de Juan Pablo, ¿cierto? Que esto era 4 menos 2, vuelvo a retomar aquí, 3 menos 1, todos supimos que esto es 2 sobre 2 y esto me da 1. Correcto, vamos a tener que llegar a la canónica. Pero den en cuenta que en este punto, muchachos, en este punto ustedes ya tienen no solo los 2 puntos, o sea, ustedes, segundo,
lo segundo, aquí ustedes tienen dos puntos y aparte de tener los dos puntos, también tienen la pendiente. O sea que usted puede aplicar lo que hicimos en el ejercicio anterior, que para hallar esta ecuación, usted ahora qué va a hacer, va a utilizar y menos y inicial es igual a m x menos x inicial. Usted va a utilizar esta expresión. ¿Listo? Y entonces, Juan Pablo, no reemplazo porque no va a llegar sino un número. No. Usted aquí, Juan Pablo, vale la intención, pero no es correcto. Aquí Juan Pablo toma cualquiera de los dos, o toma este, cualquiera de los dos y lo reemplaza aquí, uno solo. Entonces digamos que yo quiero tomar y menos, voy a tomar el punto A. Entonces voy a borrar, voy a borrar algunas cosas. ¿Listo? Y voy a retomar desde acá para tener más espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a tener entonces, teníamos dentro de la solución, para recapitular la diapositiva anterior, teníamos dos puntos. Nuestros puntos eran 1,2 y teníamos el punto 3,4, ¿cierto? Que lo primero que tenemos que hacer era hallar m, la pendiente, y dentro de nuestra solución encontramos que m, después de hacer todo el proceso de y final menos y inicial sobre x final menos x inicial, encontramos que esto nos iba a dar 1, o nos dio 1. Aquí viene el paso 2. Espero que Terán y compañía, que están tan calladitos, el señor Edward, el señor David, el nuevo compañero Ángel, estén en lo que yo estoy, Nicolás, etcétera. ¿Listo? Lo segundo que vimos que teníamos que hacer es que teníamos dos puntos. Pues lo segundo es que usted va a tomar, ojo con esto, tomar uno de los dos puntos toma uno de los dos puntos, el que usted quiera, y la pendiente, ¿cierto? Y obviamente con eso determina la ecuación de la ecuación de la recta, como lo hicimos en el capítulo anterior, ¿cierto? ¿Y cómo lo hicimos? Pues dijimos, bueno, y menos y final menos y inicial es igual, Edward, apaga el micrófono por favor, a m x menos x, muchas gracias Edward, inicial. Entonces usted puede tomar cualquiera de los dos puntos. Entonces yo voy a tomar el punto B, Jonathan va a tomar el punto B. Entonces yo voy a tomar mi punto B, que es 3,4, y claramente con la pendiente que nos dio, que fue 1, y empiezo y menos y inicial. En este punto, en este momento, estos puntos van a ser los iniciales, ¿listo? Porque no importa, ¿vale? Aquí ya no importa qué es x inicial, no, aquí ya voy a tomar cualquiera. Como ya tomé este punto, entonces y inicial va a ser 4, es igual a m, que vale 1, x menos x inicial, que de acuerdo al punto va a ser 3. Entonces resuelvo, este menos 4 se mantiene, va a ser igual, multiplico una por x, una por menos 3, menos 3. Aquí y, lo que está restando, pasa a sumar, me queda igual a x de menos 3 más 4, y va a ser igual a x más 1. Y esta es mi ecuación, miren, ya hallé la ecuación. Miren que tiene la forma de siempre. ¿Listo? Ahora, no, que yo quería tomar el punto A. Ay, por Dios, bueno, hagámoslo con A. Por si alguien de pronto sufre porque no lo hice con A. Solo puede hacer con A. ¿Listo? Entonces,
voy a decir que voy a tomar mi punto A, ¿cierto? Mi punto va a ser 1,2 y la pendiente es 1, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Y menos el y inicial es 2, ¿no? 2 es igual a 1 que factoriza a x menos el x inicial que es 1, ¿cierto? Listo. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues resolver y es igual a 1. Bueno, multiplico, ¿no? Una por x, voy a hacer eso de una vez, una por x, una por menos 1. Esto que está restando lo paso a sumar. Y de aquí que tengo que y es igual a x menos 1 más 2 me da más 1. Y miren que tengo la misma ecuación, miren. Exactamente la misma. ¿Listo? Entonces usted puede tomar cualquiera de los dos puntos. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Bueno, muchachos, yo espero que no se confíen únicamente en que esta videoclase queda grabada, ¿no? Sino que si tienen dudas, pregunten. Porque, ¿qué tal no quede grabada? A padecer, ¿no? Entonces pilas con eso. ¿Vale? Bien. Ok. Bueno, entonces, listo. Eso es como lo clave. Ese es. Mire, él sí está tomando nota. Los demás se durmieron. Ok. Entonces, bueno. Miren que es muy sencillo. ¿Ok? Entonces no se preocupen. Entonces recapitulemos. Voy a recapitular todo lo que hemos hablado para cerrar esto y poder iniciar a los dos conceptos finales que son importantes. Y es, entonces, si usted necesita hallar la ecuación de la recta, si usted le piden eso, usted debe tener en cuenta, uno, o debe tener en cuenta que esa ecuación de la recta debe tener esta forma. Siempre. ¿Listo? Ahora, que usted puede hallar la ecuación de la recta bajo dos circunstancias. Primera circunstancia, voy a hacer aquí, y aquí voy a poner la segunda. Primera circunstancia, que usted tenga un punto y la pendiente, que a usted le den punto y pendiente, o que a usted le den dos puntos. Entonces, si le dan punto y pendiente, ¿usted qué debe hacer? Usted reemplaza el punto y la pendiente en y menos y inicial igual a mx menos x inicial. ¿Listo? Reemplaza ahí, despeja y llega claramente a esta ecuación. Si le dan dos puntos, lo primero que hace es hallar m. Ya cuando haya m, entonces usted ¿qué va a tener? Pues como usted ya haya m, usted tiene un punto y m. Y pues soluciona como el anterior. ¿Listo? Es decir, voy a dejarlo así, desarrolla como en 1. ¿Listo? Y sale. Ya. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, señores. He tratado de hacer lo más claro posible, muchachos, porque esto sale en el parcial. Uf. Tengo un pálpito que va a salir eso en el parcial, no sé por qué. Preguntas. Preguntas. Señores, ¿aló? ¿Me escuchan?
Listo. Entonces, pregunten, muchachos. Bueno, ok. Se ve que sientas en tu sofá. Mientras sale tu papá para poder poner medias y zapatos. No, ya me ¿dónde estás? Bueno. Ya te bañé. Entonces, sigo. Ok, muchas gracias, Ángel. Entonces, bien, ahora vamos a hablar de dos conceptos como para ir cerrando esta clase. ¿Listo? Que son, que hacen y que van a ser parte de su parcial también. ¿Listo? Esos dos conceptos se conocen como paralelismo y perpendicularidad. Entonces vamos a hablar de paralelismo y perpendicularidad. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que voy a definir. Pues ojo porque esto es clave, muchachos, clave. Mejor dicho, es la clave de todo. Si usted tiene claro lo que voy a decir, es la clave de todo. Entonces, paralelismo. Vamos a empezar con paralelismo. Y escuchen bien porque no pienso escribir. Entonces nosotros decimos que dos rectas son paralelas si tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Listo? ¿Qué implicaría eso, señores? Juan Pablo, viejo, hoy estás en lo máximo, está volando Juan Pablo, así fuera en clase, está volando viejo. Correcto, hermano, correcto. Dos rectas son paralelas y tienen el mismo grado de inclinación. En pocas palabras, que la pendiente de uno sea igual a la pendiente de dos. Exacto, viejo, exacto, correcto, perfecto, muy bien. ¿Mm? Muy bien, excelente. Yo le doy un 5, pero no se lo suma nada. Ahí lo tiene. Toma tu 5, listo. ¿Ok? Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, suponga que yo tengo una recta aquí L1, ¿cierto? Y esa recta tiene la forma Y igual a M1 X más B. ¿Listo? Y vamos a poner, bueno, pongámosle B1 también. Y podemos tener otra recta, voy a dibujarle otro color, ¿cierto? Y esa recta es esta, y es L2. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a tener? Y igual a M2X más B2. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué es importante? Lo que acabamos de resaltar. Ahí esas son dos rectas paralelas. Así se ve gráficamente. ¿Listo? Espero hayan ido revisando. Entonces, eso es lo que consideramos como paralelismo. Entonces, repito, paralelismo
bueno, lo que vamos a hablar de paralelismo y perpendicular siempre habla de comparar dos rectas. Entonces, dos rectas son paralelas si tienen el mismo grado de inclinación. Es decir, si sus pendientes son iguales. ¿Listo? Ahora bien, hablemos de perpendicularidad. Perpendicularidad. Y ojo con este. Entonces, esta vaina se define muy simple, pero yo espero que ese concepto ustedes lo tengan claro. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son tangenciales. Son tangenciales. Es decir, muchachos, para que eso no se me compliquen, y se los voy a hacer en dibujito, como a ustedes les gusta. Dibujitos. Tengo X y Y. ¿Listo? Y tengo una gráfica. Tengo una recta. Supongo que esta es mi recta. Esta es mi recta de L1. ¿Cierto? Dos rectas serían perpendiculares si la otra recta es tangencial. Es decir, está a 90 grados de la otra recta. ¿Listo? ¿Qué implicaría eso, muchachos? ¿Qué traduce eso? Que entonces, ojo con esto, el producto de M1, de la pendiente 1, por M2 debe darme menos 1. En pocas palabras, esto también implica que M1 es igual a menos 1 sobre M2. O viceversa, ¿no? Pues que M2 sea igual a menos 1 sobre M1. ¿Listo? Mire, muy fácil, Nicolás. Cuando dos rectas son perpendiculares, cuando dichas rectas están a 90 grados, una de la otra. ¿Sí? Entonces lea el dibujo, mire. Yo tengo una recta L1 y esta es mi recta L2. Las dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Cuando eso pasa, hablamos de que las rectas son perpendiculares. Matemáticamente, ¿cómo se ve eso? Como el producto de M1 por M2 me debe dar menos 1. ¿Listo? Entonces, si M1 por M2 me da menos 1, esas dos rectas son perpendiculares. ¿Listo? O que se puede decir que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Y eso sale de ecuaciones, ¿no? Esto que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. ¿Ok? Y ya. ¿Listo? Y ojo con esas dos fórmulas que yo les puse, porque las van a tener que usar. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ojo con esas fórmulas porque son fundamentales. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, a menos de que alguien tenga alguna pregunta. ¿Hay pregunta? Bueno. Entonces, dale un segundo, por favor. Piensen si hay alguna pregunta, por favor, mientras tanto, mientras yo resuelvo aquí un problema.
Entonces, bien, muchachos. Bueno, vamos a tratar de casi culminar esta clase, aunque no porque son 120 minutos y no puedo dejarlo salir faltando 20, o sea que todavía queda mucho tiempo. Entonces, bueno, apenas por los ejemplos. Póngale cuidado porque el tipo de ejemplos que yo voy a expresar aquí, señores, son muy similares a los que les puede aparecer en la que, perdón, en en el parcial, ¿vale? Sí, gracias, Juan. A veces me enredo. Debe pasármelo de ustedes. Entonces, listo. Entonces pónganle cuidado a lo siguiente. Es un ejemplo sencillito. Entonces pongamos, hallar, pongámoslo así, halle una recta paralela a la recta x más 2y más 3 igual a 0. ¿Y qué pasa? Por el punto a 3,5. ¿Listo? Entonces, ojo. Nicolás, a tu pregunta le voy a dar una respuesta, dos respuestas. Una, no tengo ni idea, o sea, la verdad no sé, yo no puedo garantizar eso porque no. Y la segunda, hombre, pues lo mejor es que las fórmulas no son complejas, ¿listo? O sea, por fórmula, Nicolás, no se afane, eso es lo de menos. Realmente lo importante es que usted sepa aplicarlo, ¿listo? No sé si les den las fórmulas o no, yo no tengo ni idea, ¿listo? Pero no se estrese tanto porque son muy sencillas, bueno, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Lo primero que tenemos que recordar cuando dos rectas, miren, lo primero para la solución de este ejercicio es tener en cuenta que me están pidiendo rectas paralelas, ¿cierto? Si son rectas paralelas, entonces ¿qué sabemos? Sabemos que M1 debe ser igual a M2. Entonces, ojo con esto, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es claramente que esta ecuación que me dieron, voy a llamarla L1, voy a llamar que esa es mi recta L1, que es x más 2y más 3 igual a 0, pues debo expresarla de esta forma. Porque está en su ecuación general, entonces en pocas palabras, L1 es igual a ¿qué? Bueno, voy a hacer paso a paso. 2y es igual a menos x menos 3, y si sigo, pues L1 va a ser igual a menos x medios menos 3 medios, ¿no? Porque este 2 que está multiplicando pasa aquí a dividir, pero pues yo de una vez lo separo. Listo, entonces des en cuenta que ya tengo mi ecuación. Si usted la quiere ver mejor, L1 va a ser igual a 1/2 de x negativo menos 1/2 de x menos 3 medios. Y esa es mi ecuación. ¿Listo? Entonces, ya con esa ecuación, que voy a anotar aquí, bueno, ¿cierto? Yo tengo mi ecuación, entonces voy a
a mantenerla un minutico acá, voy a escribirla por acá, un minutico como para poder borrar lo demás. L1 es igual a menos un medio de x menos 3 medios. ¿Listo? Ok. Bueno, utilicemos otra diapositiva. Voy a utilizar aquí otra diapositiva. Tenemos que L1 dijimos que era menos un medio de x menos 3 medios, ¿cierto? Esa es la ecuación que tenemos. Listo. Entonces, esa es mi L1. Nosotros dijimos que para que dos rectas fueran paralelas, pues M1 debería ser igual a M2. Entonces yo ya tengo L1, necesito hallar L2. L2 es mi incógnita. Pero ya tengo un dato de L2. De L2, ¿qué tengo? De L2 sabemos dos cosas. Ya sabemos la pendiente, porque como la pendiente es la misma, entonces ya sabemos que la pendiente es menos un medio, mire. Porque es la misma pendiente de la otra. Y sabemos otra cosa, que nos dan un punto. Nos dan el punto 3,5. Ah, y ustedes ya saben cómo proceder cuando tienen un punto y la pendiente, ¿sí o no? Entonces ya sabemos que L2 lo voy a obtener diciendo que Y menos Y inicial es igual a M menos X inicial. ¿Cierto? Entonces tenemos que Y menos 5 es igual a menos un medio de X menos 3. Y pues bueno, muchachos, ustedes ya saben operar, ya todo el cuento, ¿cierto? Entonces ya aquí sabemos que menos 5 es igual a menos un medio de X más 3 medios, ¿cierto? Entonces Y es igual a menos un medio de X más 3 medios más 5, y Y es igual a menos un medio de X más 13 medios. ¿Listo? Y esa sería mi ecuación. ¿Ok? ¿Listo? Y esa es mi ecuación paralela. ¿Ok? ¿Listo? No sé si hasta que hay alguna pregunta. Claro, son dos rectas paralelas, porque recuerde que dos rectas son paralelas, Juan Pablo, si tienen la misma pendiente. Y mire que esta es L1, mire, esta es L1. Y L2, que va a ser esta, mire lo que me dio. ¿Tienen la misma pendiente? Sí, tienen la misma pendiente. Entonces son paralelas. Ahora bien, supongan lo siguiente. Supongan ahora que voy a utilizar otra. Me piden que ahora halle, a utilizar el mismo ejercicio, halle una recta perpendicular a L1, a la misma L1 anterior, ¿cierto? Teníamos que era X más 2X más 3 igual a 0. Y que pase por el punto que tenemos, por el mismo punto, 3, 5. Pero aquí tenemos que ser perpendiculares, entonces, ¿qué sabemos? Vuelve y juega. L1 es X más 2X más 3 igual a 0, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, de aquí, ¿qué sabemos? Que si retomamos, habíamos dicho, si me acuerdo un poquito, L1 es menos un medio, o sea, L1 es Y igual a menos un medio de X menos 3 medios, si no estoy mal, ¿cierto? Menos 3 medios. Ya tengo L1. Entonces, como necesito hallar dos rectas que sean perpendiculares, usted necesita encontrar M2, ¿cierto? Usted necesita primero hallar M2. Y entonces, ¿cómo halla M2? Recuerde que M2 es igual a menos 1 sobre M1. Entonces, usted dice que M2 es igual a ¿qué? A menos 1 sobre M1. ¿Y M1 qué es? Menos un medio.
O sea que menos por menos más, y 1 sobre 1/2 me da 2. O sea que M2, miren que la pendiente 2 es igual a 2. ¿Listo? Y mire que usted ya tiene la pendiente y tiene el punto 3,5. Entonces con pendiente y punto usted ya sabe que puede hallar la recta. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué seguiría? Que como tenemos que M2 es igual a 2 y que mi punto es 3,5, entonces pues volvemos a esta ecuación. Y menos y inicial es igual a M. Y entonces aquí tenemos que y menos 5 es igual a 2 por x menos 3. O sea que y menos 5 es igual a 2x menos 6. O sea que y es igual a 2x menos 6 más 5. O sea que y es igual a 2x menos 6. Pero borro eso porque se ve muy feo así. Menos 1, ¿cierto? Y ya tengo mi ecuación. ¿Listo? Y esa ecuación es la que me pedían hallar. Bien, señores, preguntas. Preguntas. Bien, compañeros. Entonces, pues no, nada. Listo, ya quedamos con esta clase. Ya vimos todo lo que implica función lineal. Ya coloqué algunos ejemplos. Entonces, no, pues nada, muchísimas gracias por conectarse. Y Dios mediante nos vemos el lunes, ojalá de manera presencial. Listo, algo que sí les quiero aclarar antes de que cuelguen, señores, el parcial, jóvenes, escúchenme bien, el parcial sigue siendo para el 4, o sea, esa fecha no se va a cambiar. ¿Listo? Entonces yo les envío a ustedes por correo la fecha del parcial. Entonces, por favor, tenerla en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí para que usted lo sepa. Bueno, para Julián Esteban Ávila Chimbagüen. Julián, yo hoy no llamé lista. No llamé lista porque no puedo llamarla. Hoy no es falla. Ahora, tengo una foto de quienes se participaron. Yo tengo esto grabado y sé quiénes entraron. Entonces, cuando me den la oportunidad, llevan. No mentiras. Nada, no. Esto es más de que usted estudie. Yo ya aquí no nada. Entonces, porfa, revisen el correo. Ahí está la fecha del parcial. Fecha que a la fecha no se va a modificar. Bueno. Listo, nos vemos el 2 Dios mediante y seguimos explorando un poco más esto para prepararlos para su parcial. Bueno. Listo, muchachos, entonces que tengan feliz día. Muchas gracias a todos. Bendiciones.